Baixa Papa y Me, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vuestro canal, un hispano guaraní. Espero que estéis bien, que estéis pasando un muy feliz invierno. Aquí en España es verano y estamos todos cocidos. Antes de nada quisiera darles un consejito, ¿vale? Gracias a vuestro apoyo, a vuestro support, como dirían los ingleses, hemos conseguido un partner, ¿vale? Hemos conseguido un patrocinador que va a entrar de lleno por primera vez en este vídeo. Un vídeo que me habéis pedido muchísimo que lo hiciese. Y bueno, que aquí está. El patrocinador es Ria Money Transfer, la mejor manera de mandar tu dinero desde España a Paraguay, ¿vale? Si estás en España y tienes que mandar dinero para tu familia, es la mejor opción. ¿Por qué? Pues porque con Ria Money Transfer y un hispano guaraní vais a tener un código promocional que os voy a dar ahora un tutorial para que podáis meterlo sin problema, porque vuestro primer envío os va a salir totalmente gratis, totalmente sin ningún tipo de comisión, ¿vale? Así que os voy a explicar en un tutorial muy sencillo cómo podéis hacer esto. Adelante. Enviar tu dinero a Paraguay con Ria Money Transfer es muy sencillo. Solo tienes que ir a la web riamoneytransfer.com y registrarte o loguearte si ya estaba registrado. Tendrás que realizar unos sencillos pasos de verificación, ya que para Ria tu seguridad es lo primero. Más tarde tendrás que seleccionar Paraguay como destino al que irá tu dinero. Podrás elegir que llegue en guaraníes o en dólares, el importe a enviar, el método de pago de ese importe y si quieres que llegue al banco en efectivo o directamente a la cuenta corriente del destinatario. Para ello, clica la opción Banco. Más tarde tendrás que rellenar tus datos personales, nombres, apellidos, dirección, etcétera, para en la pantalla siguiente seleccionar uno de los bancos que proporciona Ria para que llegue tu dinero. Tendrás que recogerlo en uno de los bancos que te proporciona Ria. Siempre, evidentemente, el que le pille más cerca a la persona que vaya a recoger ese dinero. Seleccionas el motivo de tu transferencia y ya en la siguiente página introduces mi código promocional Paraguay 1, todo en mayúscula, para que tu primer envío te salga libre de comisión, es decir, totalmente gratis. Una vez termines el pago, el código se habrá activado. Con Ria, sonría, su dinero está en las mejores manos. Bueno, pues muchas gracias a Ria Money Transfer por confiar en mí, en este canal, en un hispano guaraní. Muchas gracias a vosotros por que sin vosotros esto no hubiera sido posible. Espero que gracias a esta colaboración podáis mandar el dinero a vuestros familiares totalmente sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Totalmente gratis, el primer envío. Y nada, vamos al lío. Y el lío es muy sencillo. Tenemos dos vídeos de diferencias entre España y Paraguay. Me habéis pedido infinidad de veces, de hecho son los vídeos más vistos del canal, que hiciese una tercera parte. Me habéis hecho muchas sugerencias al respecto. Me habéis dicho incluso que compare a la mujer paraguaya con la española. No seré yo el que se meta a comparar entre mujeres. No seré yo. De hecho, espero que tampoco seas tú, porque puedes salir muy mal parado, ¿vale? Eso no se hace, porque es que acabas llevándote una hostia, si no es de la paraguaya, es de la española. Así que mejor eso lo descartamos. Bueno, pues ahí va, diferencias entre España y Paraguay. 5 diferencias entre España y Paraguay, parte número 3. Prometo que habrá más, ¿vale? Porque veo que esta serie os gusta. Primera diferencia entre España y Paraguay: el verde. Yo cuando llegué a Paraguay lo que más me impactó bajando ayer el avión es que solo se veía verde. Aquí en España también hay bastante verde, las cosas como son. Pero cuando uno llega a un aeropuerto, una gran ciudad, ve edificios altos, ve casas, etcétera. No ve ese verde que yo vi. O sea, yo vi madreselva, yo vi algo maravilloso, algo que me chocó muchísimo. De hecho fue lo que más me impactó en ese sentido cuando llegué. Por eso lo pongo como una diferencia. Yo creo que Paraguay es una ciudad. Yo creo que Paraguay es un país eminentemente verde. Cuando digo verde me refiero a campo, ¿vale? A campo bonito, no a campo de hierbajos, no, campo bonito. Y eso yo creo que habría que destacarlo también como un valor cultural más de Paraguay. Segunda diferencia entre España y Paraguay: los horarios. Mientras que en España, en líneas generales, ¿vale? En líneas generales se entra a trabajar a eso de las 9, hay quien entra a las 7, quien entra a las 5, quien entra a las 10, pero de media a las 9
con lo cual la gente se pone en marcha, la gran masa de gente se pone en marcha a las 8:30, 8 como muy temprano. En Paraguay la cosa empieza muy temprano, empieza muy temprano, son horarios de ingleses, o sea, empezáis a moveros a eso de las 6 de la mañana, más o menos, ¿no? De hecho, el almuerzo es a las 12, aquí es a las 2, la cena allí es a eso de las 6, aquí es a eso de las 9, las 10, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es una diferencia cultural que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque es una diferencia bastante importante. O sea, si yo entro a trabajar a las 7, ponle, en Paraguay, o a las 6:30, en fin, me tengo que despertar a las 5 y pico para poder asearme, para poder arreglarme, para desayunar algo e irme al trabajo. Aquí yo me levanto a las 7:30, 8, me ducho, me tomo mi café, con mi bocadillo, lo que sea, y a las 9 tengo que entrar a trabajar. Pero así, mucha gente. Y habrá gente, repito, que dirá, no, es que yo entro a las 7. Y habrá gente de Paraguay que diga, no, es que yo entro a las 9. Bueno, también, pero por norma general, yo cuando fui a recoger a mi suegra al aeropuerto, eran las 6 de la mañana, estaba todo lleno de coches yendo a trabajar. Lleno. Y eso no me lo puede negar nadie porque lo vieron estos ojitos. Tercera diferencia que yo vi muy importante en España, cuando salimos a tomar algo, vamos a bares. Hay bares por un tubo, hay calles enteras de bares. Bares son bares, ¿sabéis lo que son bares, no? Son sitios donde te sientas y te tomas unas cañejas de cerveza, unos cubatillas de ron con Coca-Cola, te puedes tomar también unos aperitivos, te puedes tomar unos pescaditos, unas carnecitas, un piquisilabis, como se dice aquí, ¿no? Y en Paraguay yo lo que vi fueron muchas bodegas, ¿vale? Bodegas, que es sitios donde se vende alcohol, pero no se consume allí. O sea, sí que se puede consumir allí, pero lo normal, o sea, yo no vi ninguna bodega, salvo una, en la que hubiese mesas y gente sentada tomándose algo. Yo eso solo vi una porque fui yo y nos pusieron allí una mesa, conocíamos al dueño, en fin. Aquí no, aquí te vas o sea, tú puedes comprarte tu cerveza y bebértela en tu casa, obviamente, en los supermercados. Pero aquí se estila muchísimo porque en todos los barrios hay más de un bar. Eso aquí, sobre todo en la zona de Andalucía, donde yo vivo, el bar es fundamental. Sin bares no vivimos. De hecho, el confinamiento lo que más nos ha dolido es no poder ir a los bares a tomarnos cañejas con los colegas. O sea, yo creo que eso también es una diferencia fundamental. De hecho, yo si voy un día a Paraguay voy a montar un bar. Así de claro. Bueno, si voy con dinero, claro. Así de claro. Otra diferencia que yo he visto también fundamental es que en Paraguay hay muchos puestecitos de comida. De lomito, de asadito y cosas así. Puestos de comida ambulantes por la calle. Aquí no hay apenas de esto. O sea, aquí se concentran sobre todo en ferias, ¿vale? Hay ferias que son de puestos y ponen los puestos y tú te vas y pides de uno, de otro y tal. Pero siempre con su licencia, concertado y siempre en un mismo sitio, en un mismo lugar. No hay uno en una esquina, otro en otra. No, eso aquí no hay. Para eso están los bares. Aquí en España todo lo arreglamos con un bar. Así de claro. Que también te digo, los puestecitos te libran mucho. Porque si tú tienes hambre y no sabes dónde ir, te va a un puestecito, por nada y menos te pillas ahí tu buen pinchito de asadito y te lo comes y te quedas tan bueno con tu cervecita o con tu tereré, bien frío, punto de hielo, casi nevando, casi punto de Everest, que es como se toma la cerveza y todo en Paraguay, ¿vale? Es a punto de Everest, como tiene que ser, porque de hecho aquí cuando llegaron mis primas, bueno, las primas de mi mujer, y les compré una cerveza que era de nevera, o sea, estaba fría, y me dijeron, esto está caliente. Y yo, ¿esto está caliente? Pero se la acabo de sacar de la nevera, ¿esto está frío? No, pues estaba caliente, porque en Paraguay se toman las cosas a punto de hielo, como debe ser. Y yo a partir de que fui a Paraguay me tengo que tomar la cerveza a punto de hielo, punto pelota, hablando de punto, todo punto y punto. Así de claro. Y la quinta y última diferencia, de momento, porque habrá más diferencias de aquí a futuro, ¿vale? Es el tema de los perros y los gatos, que aquí en España, de un tiempo para acá, se les tratan como si fueran humanos. Yo he visto a gente con perros en carritos de bebés. Vestidos, los perros, los chihuahuas, vestidos en carritos de bebé. ¿Qué tú dices? Y además aquí se les vacuna, se les tiene que poner un chip. Allí no, allí se va con tú tienes un perro, lo tienes en tu casa y ya está. Tampoco da... Claro, también hay que ver que allí la gente tiene patio. Aquí la gente tiene que sacar más a los perros a las calles, porque... Y claro, con lo que eso conlleva, que te puede morder un perro, que puede que no esté vacunado, que te pegue una enfermedad, en fin...
Que no es lo mismo, ¿no? Allí tienes al perro en tu patio, de vez en cuando lo sacas, pero tienes un patio donde tienes al perro y el perro está en tu casa, no da por saco a nadie más, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, pero bueno, sigue siendo una diferencia cultural importante, ¿no? Bueno, hasta los gatos. O sea, a los gatos aquí no se les saca, se les tiene en casa, pero se les pone chip, se les vacuna y demás. O sea, aquí. Y papeles y un dineral para tener un gato. Para tener un gato en tu casa, tú tienes que pagar 400 euros por lo menos. Entre chip, vacuna, papeles y otros 400 pavos. Que al cambio no sé cuánto estará, porque creo que está ya por 7.500 puede estar el euro, una cosa así. Pues haced cálculo, más o menos. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si queréis más diferencias, dadle a like, comentadme. Sobre todo, darle a like y suscribiros, que yo lo vea, que yo vea que este tipo de contenido os gusta, para yo saber que, a ver, si os gusta más este contenido que otro, pues en vez de hacer otro, pues sigo haciendo este, ¿no? Que os gusta más, ¿no? Y que a mí también me gusta mucho hacerlo. Entonces, si os gusta el contenido, dadle a like, suscribiros, muy importante, darle a la campanita para no perderos nada. Y también, muy importante, dadme bola, compartid con vuestros amigos por redes sociales, que la gente pues vea que aquí hay un español que ama Paraguay y que no le importa decirlo a los cuatro vientos porque rojáis ¡Ju Paraguay! Así de claro. Y nada, no os olvidéis que el patrocinador de este vídeo y de los siguientes es Ria Money Transfer, con el cual, con un código que yo os doy, Paraguay en mayúscula 1, el primer envío os saldrá totalmente gratis. Totalmente. Os gusta. Os quiero. ¡Chao!